Bueno, bueno, ¿se escucha? Ya se escucha. ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? No, lo iban a subir en la mañana, pero creo que Vale, gracias. Ya quien me confirmó, muchas gracias. Y pues una disculpa rápidamente, no iniciaba por esos problemas del audio. Bueno, rápidamente me presento ante ustedes. Tal vez no nos conozcamos todos de manera presencial, pero pues sí de manera virtual estamos en contacto a través del grupo. Mi nombre es Daniel Mendieta y Patsi. Soy cirujano dentista, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hay lata, ahorita hay lata. Prácticamente estoy aquí con ustedes para compartir un tema de interés social, de interés prácticamente general, que viene siendo el cigarro y la salud bucodental. Una situación que prácticamente engloba o nos tiene a todos de la mano, ya sea por familiares que fumen, ya sea si alguno de ustedes, nosotros, llegamos a consumir este tipo de droga, por así decirlo, y por ende, pues vamos a entender en este momento qué tipo de consecuencias nos lleva estarlo haciendo día a día y principalmente no tener un cuidado y una íntima comunicación con el especialista en el área, en este caso el odontólogo. Bueno, antes de iniciar vamos a hablar un poco de lo que viene siendo datos numéricos, la epidemiología a nivel nacional. Esto pues según la última encuesta a través de la Secretaría de Salud en el 2016-2017, nos dice que aproximadamente 5.5 millones de personas fuman diariamente, en general. No estamos haciendo aquí una división entre género, entre edades, entre tipo de fumadores, sino que diariamente ese número de personas son los que están constantemente ingiriendo o consumiendo este tipo de drogas, de los cuales 9.4 millones, independientemente de eso, fuman de manera ocasional. Me incluyo, en algunos momentos llego a fumar un cigarrito, que por el estrés, que por el cansancio, y por ende, pues son personas que se catalogan, una disculpa, pues prácticamente como fumadores ocasionales. Aparte de eso, pues hay una cifra aproximada de 13 millones cerrados de personas que son consideradas como exfumadoras, personas que ya se rehabilitaron o que por su propia voluntad han dejado de consumir este tipo de drogas. Y lo podemos ver en la gráfica que se muestra en la parte superior derecha. Si se dan cuenta, el número con el cual contamos de fumadores activos actualmente es bastante relevante, bastante crítico, y por ende, pues vamos a entender ahorita qué consecuencias nos tiene a nivel bucal. En otros datos, pues aproximadamente 14.1%, en pocas palabras, 9.8 millones de personas, son fumadores que son considerados como aquellas personas perdónenme, personas que consumen este tipo de drogas o están, digámoslo así, comunicados a ella de manera indirecta. A esto se le conoce como fumadores de segunda mano o fumadores pasivos. En este tipo de rubros entra prácticamente tanto el adulto como adolescentes, ya que en algún momento lo fuimos, tuvimos algún familiar donde prácticamente también, pues, llegaba a fumar ahí en presencia de nosotros, en lugares cerrados, y nosotros, o en este tipo de situaciones, personas ajenas que no fuman directamente, pues están bajo el constante humo del tabaco y de manera indirecta lo inhalan y también repercute a nivel de salud general y a nivel bucal. Ahora, pues hablando ahora sí en cuanto a distinción de género, encontramos prácticamente que el 10.8% de fumadores activos
pertenecen al sexo femenino y el 12.9% pertenece a lo que viene siendo, pues, el género masculino. Si se dan cuenta, la nicotina tiene una adicción tan fuerte, tan pronunciada, que provoca que el género masculino se encuentre inmerso en una mayor cantidad de adicciones. Lamentablemente lo vemos de esta manera en el ámbito laboral. Me quiero incluir también en el ámbito universitario, donde el estrés, la carga de trabajo, en algunos casos la depresión, alguna patología psicológica, conlleva a lo que viene siendo el consumo de ciertas drogas, iniciando principalmente con lo que viene siendo el consumo del tabaco. Pero ahora hablando de manera general, en datos numéricos, ¿esto qué nos da a entender? ¿A qué nos lleva? ¿Qué nos quiere dar a entender? Prácticamente, gracias a estos números, se ha llevado a cabo una serie de estudios, encuestas, prácticamente análisis, donde se llega a la conclusión de que el humo del cigarro es una de las principales causas de problemas a nivel bucodental. ¿Vale? Me incluyo yo como profesional en el área, he visto y he tenido casos donde pacientes aparentemente sanos llegan y prácticamente también lo que es el consumo del tabaco se nota a simple vista. Al momento de que el paciente abre la boca, nosotros, o en este caso el área odontológica, es experta en analizar las consecuencias del por qué el paciente se encuentra así. Principalmente el paciente que está bajo el consumo del tabaco llega a presentar manchas en los dientes, pigmentaciones amarillas, cafés o inclusive hasta negras, dependiendo del tiempo en el cual el paciente o la persona esté consumiendo este tipo de sustancia. Esto, independientemente de pues, factores estéticos, también nos puede llegar a causar lo que viene siendo una halitosis, mal aliento, entre comillas. Mal aliento que a pesar de que el paciente o la persona se lave constantemente los dientes con pasta, use enjuague, use hilo dental, pues prácticamente va a mantener en cuanto al mal olor en boca y es difícil de contrarrestar este tipo de efecto, este tipo de aromas. Seguido, un paciente que esté bajo el consumo de tabaco va a presentar caries. La caries se presenta en diferentes grados, en diferentes tipos de estadios, donde puede iniciar como una lesión blanca y posteriormente, si no se trata, puede llegar a una lesión café, negra, que profundice los tejidos duros y por ende cause dolor, molestia, inflamación, inclusive esta infección y también, ¿por qué no?, hasta perder el órgano dental. Gingivitis, que es prácticamente la muy conocida enfermedad de las encías, que se manifiesta principalmente con la inflamación, el enrojecimiento y el sangrado de las encías antes, durante, después o sin necesidad de un cepillado dental. Y por último, pero no menos importante, el consumo de esta sustancia en grandes cantidades nos conlleva a padecer cáncer oral, perdón, en diferentes presentaciones o en diferentes tipos de estadios también, ¿vale? Porque lamentablemente los componentes del tabaco, hablando de la nicotina y el alquitrán, son sustancias tóxicas, citotóxicas, que dañan tanto las estructuras duras del diente, hablando del esmalte, así como también tejidos blandos, hablando de encía, hablando de mucosa, hablando de lengua, hablando del paladar, que lamentablemente va ocasionando sensibilidad en esa zona y si no es tratada de manera preventiva, de Los manera aislados previa, y el... nos lleva a consecuencias completamente catastróficas. Siguiente, en este tipo de situaciones, eh, vamos a enfocarnos un poquito en el área pediátrica, en el área infantil. Lamentablemente, este género o este apartado de personas, lamentablemente, vuelvo a repetir, son fumadores pasivos, fumadores de segunda mano. ¿Por qué? Lamentablemente los niños o gran cantidad de niños llega a presentar papás, abuelos, fumadores activos. Ellos están expuestos en grandes cantidades de tiempo, pues a la exposición de este humo. Ellos constantemente lo inhalan, ellos constantemente viven en un ambiente donde el cigarro pues abarca todo lo que viene siendo la extensión del cuarto o del área donde se encuentren. Y por ende, existe una gran gama
digámoslo así, de patologías que afectan a lo que viene siendo el paciente pediátrico, no solo bucodentales, también a nivel del sistema, del sistema inmune, puede ser a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema cardíaco, prácticamente iniciando como una falta de la capacidad para poder respirar y posteriormente también, ¿por qué no? Problemas cardiópatas donde el pacientito pues llega a presentar taquicardias, bradicardias, etc. Infinidad de enfermedades inmunitarias que también le pueden complicar la calidad de vida y todo a consecuencia pues de un consumo de tabaco en segunda mano. Seguimos entonces. A nivel general, ya en pacientes adultos, adolescentes, adultos o pacientes de la tercera edad, el tabaco pues es una bomba de toxinas con mayor razón que va a afectar prácticamente a todas las estructuras del diente, iniciando con la ruptura de las células, iniciando con el daño en el funcionamiento de estas y empezando a padecer diferentes tipos de patologías, enfermedades o características clínicas a nivel de estos tejidos. Esto siempre se inicia con un signo o un síntoma preclínico, por así decirlo, donde el diente o donde la boca nos está avisando, nos está alertando que hay algo que nos está dañando, hay algo que nos está afectando o hay algo que nos está advirtiendo. Lamentablemente, la mayoría de las personas no le toma la importancia necesaria, lo deja pasar, lo deja desapercibido y pues prácticamente nos lleva a un sinfín de complicaciones, como viene siendo una enfermedad periodontal, como viene siendo una extracción, como viene siendo inclusive hasta la presencia de cálculo, una boca séptica, que son aquellos pacientes que padecen de boca completamente sucia. ¿Vale? Independientemente de eso, pues encontramos aquí algunas manifestaciones clínicas de las patologías o de las complicaciones que nos puede llevar a padecer el consumo excesivo del tabaco. En la imagen izquierda nosotros encontramos cómo el consumo del tabaco, el consumo de la nicotina, del alquitrán, empieza a pigmentar el diente a nivel de tejidos duros. Ustedes se dan cuenta, lo que viene siendo el esmalte, la corona del órgano dental empieza con lesiones cafés, lesiones que son difíciles de quitar con el cepillado dental y lamentablemente tienen que ser atendidas por el profesional a través de un instrumental específico o profesional para poder hacerlo de una manera fácil y sin dañar los órganos dentales. A esto se le conoce como placa dental y en un estadio más avanzado, perdón, se le conoce como cálculo dental. Lesiones que si no se quitan de manera pronta, empiezan a atacar los tejidos de sostén del diente, hablando del ligamento periodontal, hablando Está de exponiendo un hueso, compañero hablando de de la encía, maternidad. hablando hasta inclusive de la Y tenemos que mucosa. acompañar. Eso a nivel clínico, a nivel No, no, superficial. En la imagen derecha no, ya, encontramos cómo el yo lo voy a tabaco hacer mañana. también puede afectar de manera interna un órgano dental. Quienes no pertenezcan al área Quedamos pues que dental o al mañana área se de la tiene que haber 10 odontología, asistentes. vamos a Tampoco intentar seré. explicar esta imagen. Pero pues como somos Lo que varios, tenemos no es más entonces que un durante premolar. pues, no. Este premolar, en la Solo se lo parte, dije no a sé Andrés, si se puede ver el cursor ahí como de mi asistente, pantalla, al que sea, aunque no en lo la vea, parte pero superior te aparece pues está que sigue presente una restauración de amalgama, estás ¿vale? ahí. La amalgama pues no es más que un metal, una aleación de plata que se colocaba anteriormente en lesiones, No, tú eres o el mejor maestro, dicho, tú eres el que al está momento de exponiendo. retirar Y el lesiones maestro le va a mandar la cariosas. liga y el maestro se Por ahí mete a se la liga y escucha tiene que ver la grabación. un audio, si Tiene me que estar hicieran por favor grabación de de silenciarlo, por favor. Muchas sus gracias. participantes. En este tipo de situaciones encontramos entonces lo que viene siendo una amalgama. La amalgama es una aleación de metal, de plata, de cobre, estaño y por supuesto de mercurio que anteriormente se ocupaba para restaurar lesiones cariosas. Lamentablemente, ese tipo de restauraciones no contaban con un sellado correcto o un sellado mínimo al momento de poder obturar la cavidad. ¿Eso qué provocaba? Provocaba que lo que viene siendo la cavidad o la periferia de la cavidad tuviera filtraciones. Pacientes fumadores que estén bajo el consumo seguido o el consumo permanente de esta sustancia provoca que esas toxinas se filtren a través de la amalgama y por ende se empieza a formar una caries debajo de la restauración.
Esa caries obviamente no es visible de manera clínica, no es sintomática. Lamentablemente, al momento en el que el diente empieza a doler o nos empieza a avisar, es porque ya está en un estadio muy tardío donde la caries ya avanzó, ya se profundizó y ya llegó al nivel de la pulpa, a nivel del nervio. En ese tipo de tratamientos se puede comenzar con una endodoncia, si va bien en el caso, o de lo contrario, si esa caries ya llegó a un nivel más profundo, lamentablemente se procede con una extracción dental. Siguiente, eh, la gingivitis. La gingivitis es otra enfermedad, es otra complicación que nos lleva, pues, lo que es el consumo del tabaco. La gingivitis es la inflamación de las encías. Esto por causa de una mala higiene oral. Si el paciente es fumador y no se lava los dientes correctamente, créanme que esa zona o ese tejido, la encía, va a estar completamente inflamado, completamente enrojecido, como lo podemos ver en la imagen. Esto, si no se trata, puede evolucionar a lo que viene siendo una periodontitis y por ende nos conlleva a lo que viene siendo la pérdida de los órganos dentales. Lamentablemente, este tipo de patologías o complicaciones se deben al consumo fortuito de tabaco y aparte también va unado a los malos hábitos de higiene de la persona o del paciente. Sea que no se lave los dientes correctamente, sea que no se lave los dientes en ningún momento, o sea que lo haga de la manera incorrecta. Lamentablemente, la gingivitis es la primera enfermedad a nivel mundial, ya que la mayoría de las personas la llega a padecer o la está padeciendo, o en su debido caso la padeció si es que ya se trata de manera oportuna. Esto pues es prácticamente reversible siempre y cuando el paciente o la persona afectada esté en un íntimo contacto con su profesional en la odontología, en este caso el dentista. Una buena higiene, una correcta limpieza, una correcta técnica de cepillado va a revertir todos los aspectos o todos los contrastes que nos lleve el consumo de esta sustancia. Siguiente, signos y síntomas de lo que viene siendo la gingivitis y posteriormente una enfermedad periodontal. Nosotros entendemos que el síntoma es lo que se siente. Bueno, hasta ciertos puntos, ¿sale? ¿Cómo lo vamos a identificar nosotros? Cuando una encía ya está enferma por el consumo de tabaco, va a empezar a presentar enrojecimiento. La encía se va a ver roja, inclusive se llega a distinguir un rojo sangre. Cambio de color. Posteriormente sigue un cambio de consistencia. Normalmente la encía es fibrosa, es dura, y cuando está en un estadio de inflamación o de cambio de color o de gingivitis, la encía cambia a tener una consistencia más blanda, más esponjosa. A esto se le conoce como edematosa o edema, inflamación. Lamentablemente la encía crece en cuanto a su volumen y se llega a notar esa inflamación a nivel de los tejidos blandos. Siguiente, la gingivitis también nos puede causar lo que viene siendo una hemorragia, sangrado prácticamente durante el cepillado, antes o después del cepillado o inclusive durante la ingesta de alimentos. Al momento de que el paciente de una mordida empieza a sangrar la encía y lamentablemente pues es un signo que nos dice, oye, estoy enfermo, ve y atiéndete con tu profesional. Cambios anatómicos, la encía puede presentar una recesión, un agrandamiento, dependiendo del estadio en el que se encuentre o la técnica de cepillado del paciente. Y por último, cambios de textura. Una encía sana tiene características de puntilleo, una cáscara de naranja, que lamentablemente cuando se encuentra ya inflamada o con síntoma de gingivitis, pierde esa textura. Se ve completamente roja, inflamada, como un globo cuando se infla por completo. ¿Vale? Signos. ¿Cómo podemos identificarlo? Prácticamente por la presencia de placa dentobacteriana. La presencia de la placa dentobacteriana la va a hacer el profesional en la odontología, el dentista. No se hace de manera clínica o de manera visual. Lamentablemente, para poder identificar los niveles de placa, pues se tiene que hacer a través de un revelador de placa, donde nosotros podemos identificar qué tantas, o mejor dicho, qué tanta cantidad de bacterias. Si me pudieran ayudar con su micrófono, por favor. ¿Qué tanta cantidad de bacterias tenemos? Pues lamentablemente
pues, ¿en qué estadio se encuentra? Siguiendo de eso, si no se atiende la eliminación de la placa dentobacteriana, vamos a encontrar o se va a formular lo que viene siendo un cálculo dental. El cálculo es prácticamente lo que el paciente le llama sarro y se encuentra en unas capas bastante grandes, bastante extendidas y son de una consistencia muy dura. Eso no se puede eliminar con el cepillado, eso lo vamos a eliminar lamentablemente a través de una consulta con el odontólogo. Y por último, pues no hay evidencia radiográfica de la gingivitis, pero si no se trata en tiempo y forma, esto evoluciona a una pérdida de hueso. La pérdida de hueso es prácticamente lo que provoca la movilidad del órgano dental. Aquí enseguida, ¿qué tenemos? Lamentablemente, tenemos otras complicaciones de prácticamente lo que provoca el consumo súbito de tabaco. En la imagen izquierda encontramos una patología muy conocida a nivel dental, conocida como Candida albicans, ¿vale? Una masilla blanca que se encuentra a nivel de los tejidos, a nivel de la lengua, a nivel del piso de la lengua. Y es una masilla blanca que no se elimina con el cepillado, no se elimina con ningún tipo de instrumental odontológico. Prácticamente es un foco rojo que nos dice que hay algo por ahí que se está formando dentro de la boca. Del lado derecho tenemos una boca séptica, por así decirlo, una boca con una enfermedad periodontal ya bastante avanzada. Si ustedes se dan cuenta, aquí la pérdida de la encía ya es bastante. Ya hay un agrandamiento gingival, la encía está completamente inflamada. Hay presencia de cálculo dental, hay manchas o pigmentaciones a nivel del esmalte. Posiblemente hasta tengamos una movilidad dental y el paciente esté en la situación de perder algunos órganos dentales. Seguimos, lamentablemente la enfermedad periodontal pues va a estar presente debido a la gran acumulación de bacterias que se suscita a través del consumo súbito del tabaco. Es esa Lamentablemente, naranjita, ¿verdad? todo Ajá. esto depende de Y le diferentes tiene factores, nombre como puede ser la ¿verdad? respuesta O del la de haber huésped. guardado nada más. Si me pueden apoyar con el micrófono, por favor. Esto, aunado a lo que viene siendo los factores de riesgo, el entorno, va a determinar la evolución de una gingivitis a una periodontitis o la recidiva de la enfermedad. Lamentablemente, si no se trata, llegamos a esto. Una pérdida de encía, una pérdida de hueso, donde prácticamente el diente ya está completamente expuesto a la cavidad o al entorno oral, que lamentablemente ya incurre en una extracción. El paciente que empieza a perder órganos dentales consecutivamente por una periodontitis producida por el alto consumo de tabaco, nos conlleva a esto. Una pérdida de hueso, un paciente déntulo total y prácticamente, pues, una mala alimentación, una mala nutrición, una mala adaptabilidad a los movimientos mandibulares y por ende una serie de complicaciones y problemas articulares también. Pero eso no es lo malo. Lo peor es lo siguiente. Un paciente que esté bajo el consumo de tabaco por años de manera crónica, lamentablemente puede llegar a padecer lo que ya hemos venido hablando, el famoso cáncer oral. El cáncer se puede presentar en diferentes zonas de la boca. Lo podemos ver en la imagen derecha, lo podemos encontrar a nivel del labio, lo podemos encontrar a nivel de la mejilla o comúnmente el paciente le dice el cachete, como lo vemos en la imagen izquierda. Lo podemos encontrar en la lengua, en el dorso de la lengua, en el paladar, en la garganta, en la faringe, en la orofaringe. Zonas que son de interés para el especialista en odontología. Aquí lo importante, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente, a nivel odontológico o a nivel de un cirujano dentista general, no hay nada que hacer. ¿Vale? Entendemos que tenemos ya lesiones graves, lesiones que no son para nada buenas, que ya son un foco rojo. Lo único que queda de nosotros es tomar una biopsia, mandarla a un estudio de laboratorio, confirmar el diagnóstico y someterlo con un oncólogo. O definitivamente, si tenemos una lesión como la que tenemos aquí que especifica maligno, definitivamente referirlo al oncólogo. De esta manera, el paciente ya tiene que estar bajo el consumo
un tratamiento meramente para el cáncer, sea radioterapia, sea quimioterapia, y nos queda solamente esperar a que la evolución del paciente sea la más benéfica para él. Ahora, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo podemos prevenirlo? Prácticamente dejar de fumar. Dejar de fumar es la mejor manera en la cual podemos proteger la salud bucodental y la salud general, hablando del sistema inmune. Sin embargo, hay pacientes crónicos que no pueden dejar de hacerlo y prácticamente la única opción que tienen es reducir el consumo del tabaco. Reducir el consumo de tabaco, tener una mejor comunicación con el dentista, tener una mejor higiene bucal, va a provocar o va a prevenir que los signos y síntomas de todas estas enfermedades se detengan o sean de manera más lenta y menos progresiva. Recuerden, el paciente debe de recordar que proteger la salud bucal no es solamente lo más importante. Lo más importante también viene siendo el consumo alto de esta sustancia para prevenir diferentes tipos de problemas a nivel general y, ¿por qué no?, a nivel de la familia. Recuerden que los pacientes o las personas fumadoras pasivas también se llevan un gran trago amargo, no solamente por el hecho de que el familiar se va a enfermar, sino porque ellos también van a padecer cierto tipo de enfermedades provocadas por la ingesta indirecta de este tipo de sustancias. Lamentablemente, hay personas que no se encuentran en la condición de poder dejarlo, pero eso pues ya entra en nosotros como una labor de convencimiento. Tratar de hacer entender a las personas, tratar de que por lo menos bajen o minimicen el consumo de esta sustancia y desearles lo mejor, que tengan una correcta higiene, que visiten constantemente al odontólogo y prácticamente pues también atenderse consecutivamente al menos 2 veces al año con su consulta dental para empezar a distinguir algún tipo de hallazgo o sintomatología que nos esté advirtiendo la boca. Sin más por el momento, lamento irme un poquito rápido, pero eh, pues ya se me está acabando el tiempo en la plataforma y algo de tiempo se perdió en lo que viene siendo la valoración del audio, pero no tengo más que agradecerles por su presencia. Espero que haya sido de ayuda, de conocimiento general para ustedes que me hacen el favor de estar presentes. Y si tienen alguna duda, sin problema, estoy aquí para resolver las inquietudes que tengan. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Estoy para resolver sus inquietudes. Nadie, agradezco sus agradecimientos y de verdad creo que el que tienen que agradecer soy yo por tenerlos aquí. Gracias por prestarme un ratito de su tiempo. Y Yo, pues si buenas no, noches. hola, buenas noches. Buenas Sí, noches. Yo tengo una pregunta. ¿qué pasó? Para los pacientes que son, bueno, que no fuman diariamente o constantemente, que son intermitentes, ¿qué recomendación les da para que puedan mejorar la higiene y a lo mejor el hecho de que no tengan los dientes amarillos? Ah, ok, muy buena pregunta. Bueno, lamentablemente, y se va a escuchar un poco ambiguo, todo esto va a depender de la visita periódica al dentista. Si el paciente o la persona que es fumadora pasiva no cuenta con las habilidades necesarias para realizar un cepillado correcto, así se lave 10 veces al día, no lo va a hacer de la manera correcta, por así decirlo. Necesita por lo menos tener una intervención con el odontólogo para que le muestre la forma correcta en la cual se van a eliminar las bacterias que se acumulan, ya sea por la alimentación, por el tabaco. Una vez que aprenda a cepillarse correctamente bien los dientes, créanme que los problemas periodontales, gingivales, van a desaparecer. No habrá manchas, no habrá acumulación de placa, no habrá sarro. Y obviamente unado a una visita periódica con el dentista para una limpieza dental, con mayor razón nos tendrá un 100% protegidos nuestros órganos dentales ante cualquier patología. Pero todo viene desde la intervención con el dentista.
Ok, y otra pregunta, ¿y hay alguna relación o que afecte gradualmente a los pacientes que cuentan con brackets? Ah, claro, los brackets son un tratamiento muy bueno para el posicionamiento dental. Lamentablemente, el bracket es un almacenamiento de residuos, ya sea alimento o bacterias, donde es más fácil que se enferme el diente. Lamentablemente, el paciente con bracket debe de tener una higiene prácticamente del 1000% mejor a la de un paciente convencional. ¿Por qué? Porque debe de cepillar los brackets de manera, digámoslo así, lenta, de manera específica para que se eliminen todos los residuos, todas las bacterias que se quedan ahí acumuladas y de esa manera no estemos afectando el periodonto. Si de por sí es tedioso lavar un diente sin bracket, lavar un diente con un bracket es mucho más complicado. Lamentablemente, el paciente que se somete a ese tipo de tratamiento es sabedor de que su higiene tiene que ser 1000% mejor y entra ya prácticamente a consideración de la persona. Ok, muchas gracias, doctor. No, gracias, al contrario, por las preguntas. Bueno, si no hay otra pregunta, les vuelvo a agradecer su presencia, su aportación a esta plática y pues nos estamos comunicando a través del grupo. Muchas gracias, que tengan buena noche. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? Por ejemplo, si el paciente deja de fumar, ¿se le tiene que dar seguimiento como si continuara fumando por la enfermedad periodontal que ya llegara a presentar o por las caries? Ah, ¿O claro. o ya se daría un seguimiento más paulatino después de varias citas? Ah, claro, un paciente que deja de fumar lamentablemente tiene que estar en consulta también con el dentista. Uno, para prevenir enfermedades periodontales y dos, para llevar una etapa o una fase de mantenimiento. No porque deje de fumar no se van a acumular bacterias, no porque deje de fumar no va a tener caries, no porque deje de fumar está exento de sufrir alguna patología. Así deje de fumar, así siga fumando, debe de estar constantemente visitando al dentista. 1, 2 veces al año, no se pide más. De esa manera se puede prevenir algo.